Bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidos una vez más a Asuntos Digitales. Para nosotros es un honor y un placer contar con ustedes el día de hoy para esta sesión que seguramente será súper provechosa, del cual sacaremos muchos conocimientos hoy de la mano de nuestra directora del Diplomado en Gestión y Marketing y Comercialización de Artes Plásticas, la profesora Ana Sokolov. Ella nos va a estar hablando del futuro del arte, creo que sin duda para todos los que estamos aquí, un tema de interés y que estamos a la expectativa de qué nos va a comentar Ana el día de hoy. Antes de empezar, pues me gustaría mucho presentarles a Ana, hablarles un poco de quién es ella. Voy a leer un breve resumen de su biografía, porque la biografía de Ana es súper amplia, súper rica. Me encantaría poderla decir aquí totalmente. No obstante, en nuestra página web en Asuntos Digitales, en el diplomado, pueden verla. Ana, como les comenté, es la directora de nuestro diplomado de Gestión, Marketing y Comercialización de Artes Plásticas. Para nosotros es un honor tenerla en este diplomado, liderando y a la cabeza, y hoy tenerla en esta sesión. Es socia fundadora de Sokolov y Asociados, una firma internacional de asesoría de arte contemporáneo que desde el 2021 también integra el mundo de arte con la tecnología blockchain. Anteriormente fue vicepresidenta del Departamento de Pinturas en Chelsea, New York, y trabajó en Sotheby's y en American Society, consolidando una trayectoria sólida en el mercado de arte internacional. Es conferencista, curadora y autora de ensayos de arte contemporáneo y latinoamericano. Ha cofundado iniciativas como The Moscow, Bodega Piloto y Teatro Unión, así como la restauración de un cine Art Deco. Actualmente es miembro de la Junta Triple Canopy en Nueva York. Es tasadora certificada bajo los estándares de USPAP, licenciada en Derecho por la Universidad de los Andes y posee una maestría en Teoría de Historia del Arte Contemporánea de Columbia University. Bienvenida, Ana. Gracias por dedicarnos a este espacio. El espacio es todo tuyo. Recordarle a todos los que están en el chat, que están acompañándonos en este webinar el día de hoy, que si tienen preguntas durante la sesión, las pueden ir haciendo en el chat, y al finalizar, Ana va a tomarse un tiempo para responder sus dudas, comentarios que quieran hacer, para que no se les olviden, los pueden ir haciendo en el tiempo, en el chat, y al final, recuérdense que vamos a estar respondiendo todas sus interrogantes. Gracias a todos y los dejo con Ana. Muchas gracias Maripierre, muchas gracias Maigali por estar aquí con nosotros hoy y por pues, hacer esta labor tan importante de ayudar que la gente se inscriba al Diplomado de Asuntos Digitales en temas de arte, que es para mercadeo bueno, en realidad es un tema bastante amplio, pero sí para teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el mercado del arte y cómo podemos aplicar ese conocimiento a nuestras propias industrias, principalmente la de los artistas, las galeristas y las personas que están, o como yo, que son asesores en temas de comerciales de arte. Bienvenidos a este curso. Esta es una clase que es diferente porque es un webinar donde vamos a hablar específicamente sobre el futuro del arte y cómo se vende hoy. Que por supuesto, para poder hablar del futuro tenemos que siempre hablar del pasado y un poquito del presente. Espero que esta clase sea un poquito diferente, pero al mismo tiempo complementaria y un abrebocas a lo que es todo el diplomado, que en realidad son más de 14 o como 14 series dadas por personas muy profesionales, muchos de ellos profesores de asuntos digitales de hace mucho tiempo y renombrados profesores también en sus diferentes disciplinas, como es la economía, como es la inteligencia artificial, como es el mercadeo, y otros que son profesores, que son profesionales del medio del arte, que les darán también una visión más amplia de lo que es específicamente el mercado como tal. Pero en esta sesión discutimos con Asuntos Digitales que vamos a hablar un poco sobre el futuro del arte y de las nuevas formas de comercializar el arte. En este caso queremos concentrarnos un poco en los adelantos y los cambios más radicales que están sucediendo en el mercado últimamente, que obviamente comienza con cómo utilizar las redes sociales y los medios digitales para la comercialización de las obras de arte desde la perspectiva de un galerista o un dealer, por llamarlo así, o un mercante o un advisor y un artista.
¿Por qué hago esta diferenciación? Esta diferenciación es clave porque el trabajo que hace un artista, a diferencia del trabajo que hace un galerista o el trabajo que hace un consultor o un dealer, tiene unas características diferentes. Veo que tenemos una audiencia bastante internacional y estoy segura que no solamente internacional, sino multidisciplinaria, donde seguro hay gente que está mirando este webinar que es galerista, otros que son artistas, otros que quieren ser consultores o algún tipo de gestión dentro del medio del arte y entenderán ya por su experiencia porque que justamente la labor que ustedes hacen es completamente diferente. Y no solamente la labor que ustedes hacen dentro de la estructura de negocio que ustedes tienen es diferente, sino que también la forma como ustedes la tienen que presentar al mundo tiene que ser de una manera diferente y acercarse justamente a lo que es el propósito final de ustedes como negocio. En el caso de galerista, de representación y comercialización de la obra de arte producida por otros artistas. En el caso de un artista es buscar representación y o comercializar su obra de arte, como lo vamos a ver. Y en el caso de consultores o dealers es simplemente una unión entre comprador y vendedor, donde las responsabilidades tienen otro tipo de implicaciones profesionales. Seguimos aquí con el webinar y me gusta siempre tratar de empezar casi todas las cosas que hago revisando un poco lo que está sucediendo en el mercado del arte, en las últimas tendencias del mercado del arte. Hay afortunadamente y cada día más una serie de reportes que salen que son bastante especializados, que están a disposición nuestra a través del Internet justamente y de medios digitales. Principalmente yo generalmente utilizo la referencia con el estudio de mercado que hace el banco UBS y de la mano de la Feria de Arte de Basilea y otras personas que van mirando un poco qué es lo que está sucediendo en el mar, que hacen encuestas. Como ustedes saben, todos estos estudios son limitados y pueden ser vistos desde el punto de vista local o internacional, dependiendo de los ámbitos donde uno pertenezca. Creo que de las lecciones importantes que en este diplomado estamos tratando de dar es que tenemos que estar muy conscientes de cuál es nuestro contexto cultural y cuál es nuestro contexto económico y por ende cuál es el contexto de nuestro mercado, de tal forma que podamos llegar a él. Entonces, empezando con estos estudios que hacen las grandes compañías de banca y con las grandes empresas como las ferias de arte, empiezo con la frase del apetito de coleccionar sigue fuerte. Esto es una frase muy importante de tener en cuenta, justamente inclusive hoy que estamos viviendo temas relativamente inciertos, no solamente en cuanto a temas de paz, pero temas económicos, y esto pues repercute poco a poco a todos los ámbitos en los que estamos y crea una serie de incertidumbres. Sin embargo, se ha visto en los últimos años que el número de billonarios y de millonarios sigue creciendo con cierta constancia y por ende, gracias al dinero que estas gentes tienen disponibles, el interés por participar en actividades que son de lujo y muchas de ellas, especialmente el arte, termina siendo una de las grandes actividades de lujo y las de las actividades más preciadas dentro del medio del lujo. Otro de los cambios interesantes que ha sucedido es que también en los últimos años las ventas en segmentos de precios más asequibles han sido habilitados en parte por un mayor acceso a través de canales digitales a una base más amplia de coleccionistas, incluidos aquellos de edad más joven. Esto creo que es de mucha importancia, particularmente para nosotros que somos primordialmente latinoamericanos y que estamos en lo que generalmente consideramos como el mundo en desarrollo o el tercer mundo. El hecho de tener acceso y que haya curiosidad por las redes, a través de las redes digitales al arte que estamos produciendo o a las actividades económicas que estamos ejecutando, pues es una ventaja que no teníamos anteriormente, donde dependíamos muchísimo de el tener que estar presentes en los diferentes núcleos de interacción comercial en el medio del arte. Entonces, justamente parte del tema de la charla de hoy. Me gusta
También pues entender quiénes son los compradores, son las palabras, a quién le estoy atinando yo, cuál es mi target audience, como dirían las personas de mercadeo y de economistas. Y los compradores hoy en día, en el 74%, en otras palabras, en la mayoría del mercado, son personas que son o de la generación Z o millennials. En otras palabras, gente un poco más joven. Y esta gente, claramente por pertenecer a esta generación, como todos sabemos, son personas que se sienten muy cómodas digitalmente. Pues de hecho estamos en un webinar Zoom que es 100% digital y ya nos sentimos muy cómodos impartiendo conocimiento, navegando estos sitios y jugando con ellos y confiando en ellos. Segundo, lo que la mayoría de las personas compran es pintura y escultura. Razón por la cual esto para los artistas en particular y obviamente también para las galerías, tener en cuenta que sí hay una preferencia en el mercado por el arte que es bidimensional o tridimensional y de cierta manera un poco más clásico en la forma como se consume. En otras palabras, en la forma como yo me relaciono con la obra en mi casa, en mi espacio privado, que cuelgo una pintura fácilmente y puedo poner una escultura sobre una mesa o un pedestal y hace parte de mi entorno, mientras que las instalaciones terminan siendo un poquito más difíciles o el arte conceptual, que termina siendo muchas veces sobre papel u otros medios, pues la gente lo deja a un lado porque no es tan decorativo, porque no es tan fácil de acceder y muchas veces porque no tiene mucha narrativa. Entonces, tener eso en cuenta. Y por último, tengo ahí hago alusión al arte digital, porque el arte digital, que pues es una definición que vale la pena decir cuál es. El arte digital empieza con cualquier arte que sea ejecutado a través de una tecnología pues, que no sea la más básica que estamos acostumbrados a utilizar, como la mano, el pincel, el lápiz o alguna herramienta básica de esculpir. Entonces ya generalmente es a través de computadores, a través de medios visuales como cámaras de video, fotografía, en fin, todo eso que ha ido digitalizando o que ya tenemos pues online y en el cloud es lo que se llama arte digital. Eso no significa que el producto necesariamente tenga que ser digital. En otras palabras, a través de la utilización de técnicas digitales, yo puedo hacer una pintura o buscar la posibilidad de crear un objeto que en el fondo termine siendo impreso de una manera que no necesariamente tiene que ser 100% sobre una pantalla, sino que puede ser sobre un medio tradicional como es el lienzo, puede ser el papel, puede ser el metal, puede ser alguna otra cosa. Entonces, tener en cuenta que hoy en día sí hay una apertura por ese tipo de herramientas que genera el arte digital y para las obras que se ejecutan a través del arte digital, que pueden venir de muchas maneras, como ya dije, desde una pantalla de televisión a una impresión física sobre papel. Me gusta también pensar mucho en que es esta parte, es que quiénes son los artistas y quiénes somos y a quién están considerando, porque también venimos de un continente que es bastante variado y tenemos que entender un poco las diferencias entre quién es un nuevo artista, quién es un artista emergente, quién es un artista que está en mediana carrera y quién es un artista establecido. Y creo que todos tenemos una idea general de lo que son estas categorías, pero se pueden definir un poco más claramente que los nuevos artistas son los artistas que no tienen un mercado comercial o un mercado secundario. En otras palabras, son las personas que apenas están empezando a entrar al mercado comercial y no necesariamente están representados por una galería. Es gente y es gente que, pues, que no, ¿me entiendes? Que acaba de salir de la universidad o es un artista que nunca ha tenido, puede tener 80 años, pero nunca ha expuesto públicamente su obra. En fin, hay muchas variedades de lo que se llama un nuevo artista al mercado. El artista emergente, por su lado, es una persona que ya ha empezado a mostrar en galerías o en instituciones culturales como museos, pero en realidad lleva menos de 10 años haciendo ese trabajo profesional. En otras palabras, son artistas que ya llevan 3 o 4 años graduados de la universidad, encontraron su primera galería, han hecho un par de exposiciones, pero en realidad no tienen una historia
muy completa de lo que está sucediendo. Los de mediana carrera, por supuesto, son los que llevan más de 10 años mostrando en galería y museos y que claramente ya tienen un establecimiento claro dentro del medio de su nombre o su reputación. Yo creo que todos conocemos esos artistas, muchas veces son el tipo de artistas que vemos en las casas de nuestros padres o de nuestros familiares que van y compran dentro del mercado del arte y que participan del mercado del arte. Entonces, son artistas que son, como, son ya casi como lo que llamaríamos un household name. Y por último, los establecidos ya son los household name. En otras palabras, son esos artistas que ya casi todo el mundo conoce y generalmente son los artistas que gozan de un mercado secundario más amplio y más conocido, como puede ser aquel mercado de secundario como lo son las casas de subastas. Ahora, lo curioso de esta gráfica y la razón por la cual yo la traigo a colación en esta conversación es que quiero que ustedes entiendan cómo ha cambiado el nivel de riesgo que tiene un coleccionista frente a los diferentes artistas que están comprando. Y si vemos entre el 2003 y el 2005, que es el último año sobre el cual tenemos información, ya que estamos en pleno 2026, el mercado en el 2004 y venía confiando mucho en los artistas jóvenes, pero ese nivel de riesgo, yo creo que con las crisis económicas y también con las crisis del mercado que conocemos, que muchas galerías han tenido que cerrar, que muchos artistas pierden su representación, que algunas economías son un poco más inestables, ha creado que inclusive esta generación de gente joven que está muy acostumbrada y muy cómoda con los medios digital, se sientan más cómodos comprando artistas establecidos que comprando artistas que no tienen ninguna carrera. Entonces, esto dicho para los artistas que están que son nuevos o emergentes y casi que de mediana carrera, creo que es no un comentario muy positivo, porque pues claramente hay menos certeza dentro del mercado de invertir en obras de esos artistas. Sin embargo, son los artistas que se han venido, sí, son las franjas del mercado que se han beneficiado muchísimo más por los medios digitales. ¿Por qué? Porque pueden inmediatamente multiplicar su acceso y la forma como llegan a mucho más público y a un público que es el 74% del público. Entonces, a pesar de que hay una desconfianza en cuanto al riesgo de la inversión, por decirlo así, en el mercado actualmente, porque finalmente se sigue comprobando diariamente que la principal razón por la cual la gente colecciona es supuestamente por una ganancia económica. Entonces, aunque hay menos ganancia económica entre los nuevos o más riesgo de ganancia económica entre los nuevos y los emergentes y los de mediana carrera que los ya establecidos, obviamente, entonces, pues claramente esto sucede. Pero nuevamente les digo que no se desanimen porque las redes sociales es lo que justamente está haciendo que este mercado se nivele un poco. Entonces, volviendo al tema de motivos para comprar arte. Como les decía, el motivo principal para la gente comprar arte es la inversión financiera. La segunda, según los estudios y las cosas que la gente pone en las encuestas, es por gusto personal y educación. En otras palabras, porque por una razón de que a mí me hace muy feliz estar rodeada por el arte que colecciono y que además esto me ayuda a contar mi propia historia. Quién soy, qué me gusta, cuáles son mis intereses, cuáles son mis curiosidades, cuál es mi estética, inclusive. Casi que de la misma manera como nos vestimos y adoptamos ciertas modas y no adoptamos otras, el coleccionismo de cierta manera, después de una inversión financiera, también ayuda a reforzar esta personería que todos queremos transmitir en la medida en que vamos madurando y creciendo. Otra de las razones por las cuales, pero menos importante según las encuestas, es la pertenencia social. En otras palabras, la movilidad social y el estatus. El comprar arte le abre ciertas puertas a las personas que tienen el dinero para hacerlo, que probablemente no tendrían abiertas si estuvieran en otro tipo de negocios. Yo siempre lo comparto desde un punto de vista muy personal y digo que yo soy una persona muy afortunada porque he logrado viajar por muchas ciudades del mundo y conocer grandes personalidades gracias al arte.
¿Y por qué? Porque si yo soy una persona de negocios, si soy un banquero y me invitan a hacer negocios con el hombre más rico de cualquier parte del mundo, generalmente voy a llegar a ese país y me voy a sentar en una sala de juntas con la persona más rica del mundo y fuera de la sala de juntas de pronto me tomo un café o me invita a comer a un restaurante. En el caso del arte, no solamente llego a la sala de juntas, sino que después de la sala de juntas me invitan a su casa, me invita y me muestra su casa, porque quiere que yo vea lo que tiene en su casa. Entonces es una cosa muy bonita porque me va a abrir unas puertas que yo probablemente no tendría desde otro punto de vista y pues obviamente me da una movilidad social y un estatus que otra gente no tiene. Y por último, el altruismo, que en realidad es una palabra que se nos olvida y que cada día existe menos, y es el interés, el verdadero interés por apoyar las artes y la cultura. En otras palabras, porque me gusta, porque creo que el país tiene que producir arte, porque creo que la producción del arte ayuda a que seamos una sociedad más amable, porque creo que esto va a llevar a que la gente tenga mejor educación, a que tenga más belleza alrededor de sí y por ese tipo de razones. Y esta última razón para coleccionar en realidad es muy importante porque es la que permite que los museos tengan la importancia que tienen hoy en día. Si no fuera por el altruismo, bueno, en algunos casos, en los Estados Unidos no necesariamente porque también la gente da con cierto beneficio tributario, pero si no fuera por el verdadero altruismo de la gente, en realidad no tendríamos muchas cosas de la cultura muy limitadas y creo que la cultura es a todo nivel. La cultura viene desde el arte popular hasta el arte más erudito o más codificado. Es importante para cualquier sociedad y tenemos que apoyarla y esa es una parte del coleccionismo que es muy importante. Entonces, volviendo a lo que nos concierne, que termina siendo un poco la parte más comercial, estamos empezando a darnos cuenta que hoy en día las galerías y las casas de subasta, aun cuando siguen siendo la forma donde más obras se comercializan, los canales de compra de online e e-commerce y offline están cambiando también. Y el cambio más radical, y creo que esto le va a gustar a muchos de los artistas aquí presentes, es que la gente, ay, miren, me salió el slide con, ¡ja! de, de que me mandaron para seguir bueno, mejor, así tienen que oírme y no ver los slides. Perdón por este error, creo que no lo copié mal. Pero bueno, el hecho es que hoy en día los artistas, los advisors y los agentes son las nuevas formas de comprar y vender arte más importantes. En otras palabras, después de la galería de las casas de subastas, se ejecutan más ventas directas de artista a coleccionista o con un intermediario que es un advisor o un consultor o un conocedor del arte o un agente que a través de otras maneras. Entonces, creo que nuevamente volviendo a los artistas, que es una buena noticia para ellos, hace 10 15 años era muy mal visto que un artista tuviera contacto directo con las galeristas, con los coleccionistas, perdón, con el comprador final. Eso siempre tenía que ser a través de una galería, siempre debería ser a través de un agente o de un dealer y nunca podía ser el artista. El artista tenía que quedarse en su estudio y pues ser el artista clásico de solamente trabajar y dejar que la comercialización se haga por otro lado. Claramente las necesidades económicas y sociales han llevado a que los artistas y tengan otra visión y tengan una visión un poco más comercial de lo que es su obra, de lo que es su vida, sus necesidades. Entonces, de alguna manera u otra, en los últimos 10 años, donde ha habido también donde hay muchos más artistas de lo que hay galerías o casas de subastas y capacidad de absorber todo este mercado, los artistas han empezado a tomar las riendas del asunto y hoy en día muchas de las ventas se hacen directamente desde el artista. ¿Y cómo lo hace el artista? En la mayoría de los casos también a través de las redes sociales. Entonces, nuevamente, son cambios culturales que se han dado gradualmente, en algunos casos directamente relacionados con las crisis económicas o con los factores muy básicos de estructura de lo que es un mercado, como es la falta de galerías para la cantidad de artistas que hay, o de una manera un poco más orgánica,
que responde a comportamientos sociales de la sociedad, como son las redes sociales y los followers, y cómo uno se va metiendo en el rabbit hole de ir buscando y haciendo investigación, y a través de ello va encontrando, y con ayuda de inteligencia artificial hoy en día, tristemente o afortunadamente, como lo queramos ver, entrando un poco a cómo nos vamos metiendo en esos huecos o en esas espirales que nos llevan a adentrarnos más en un tema particular. Y eso pues son mucho de las redes sociales. Entonces tenemos nuevamente tener en cuenta que estos cambios son ya sea porque ha cambiado la estructura o la estructura misma no logra captar y absorber las necesidades que tiene a través del mercado que tiene, o los cambios sociales que van creando un cambio un poquito más orgánico y más, pero muy drástico igual, de cómo la gente entiende, acepta y ve lo que está sucediendo en el mercado del arte. Me parece importante también hablar un poco em, que los datos sobre comportamiento de compra, que es un poco lo mismo que habíamos dicho ahora, pero aquí se los pongo mucho más claro y se los dejo más realizado. Y es que se compra directamente a través de un sitio web o OVR, que es Online Viewing Room. Si ustedes saben que a los americanos les encantan las siglas, entonces el OVR es la sigla para Online Viewing Room o sala en línea. Entonces, la gente se siente muy cómoda hoy en día y creo que también pues COVID ayudó un poco a esto, a que la gente se metiera dentro del computador y estos sitios donde las galerías ponían obra y podían comprar directamente. Y hoy en día el 50% de las personas que han comprado arte, ahora recuerden que la gente que ha comprado arte y que entra en estas cosas son gente que tiene desde los 15 20 años que empiezan a tener poder adquisitivo hasta los 90 95 que dejan de viajar y dejar de comprar. Entonces, pues tenemos mucha gente, pero sí es importante ver que la gente hoy en día se siente muy cómoda comprando por correo electrónico o por teléfono, y que el 51% de la gente ha comprado a través de Instagram sin haber visto la obra en persona. Y esto es un antecedente importante en los últimos años. Entonces, nuevamente, es muy importante tener en cuenta cómo se comporta el mercado, cómo está comprando la gente y cómo cada día nos sentimos muchísimo más cómodos comprando a través de medios digitales. Ahora, y el comportamiento, pues porque ustedes dirán, ah, pero Ana, todo el mundo va a las ferias y a la gente le encanta ir a las ferias y las ferias siguen siendo importantísimas. Sí, las ferias siguen siendo importantes y hay un gran número de transacción que se hace a través de las ferias. Y si ustedes son galeristas, es importante que puedan llegar y acceder a alguna feria, especial, principalmente las locales y eventualmente algunas internacionales. No obstante, la experiencia de feria también está cambiando. En otras palabras, la gente hoy en día no va a una feria solamente para comprar y vender, sino que va a una feria para una experiencia bastante más compleja. Van porque la ciudad tiene una oferta cultural interesante, porque la ciudad tiene una oferta gastronómica interesante, porque la ciudad tiene una oferta comercial de lujo como tiendas y moda muy particular o muy universal y es muy buena, o porque la ciudad tiene un patrimonio arquitectónico extraordinario. En fin, se vuelve una forma mucho más homogenizada o holística, como dicen a veces las personas de cómo tenemos que ver el mundo hoy en día, más holístico de lo que es la cultura y no solamente la feria. Entonces, inclusive hoy en día muchas de las transacciones que suceden a partir de una feria o del contacto primario que tiene un galerista o un artista con un coleccionista no necesariamente se dan en la feria, sino se dan posteriormente a través de un sitio web, a través del teléfono o a través de Instagram, porque la gente cuando viaja muchas veces viaja es a tratar de crear una idea y una experiencia muchísimo más cultural y holística de lo que está sucediendo para eventualmente volverlo para que eso alimente su razón para compra, ya sea por inversión, como lo vimos anteriormente, ya sea porque es un crecimiento personal, por altruismo o porque le da un estatus particular. Entonces, pues todo esto para decir que cada vez los medios electrónicos se vuelven más importantes y
más claros para nosotros como gestores del medio del arte. El turismo cultural, lo que acabo de hablar, y, y tenemos pues que para poder llegar a lo que queremos hacer, porque ya sabemos que la gente quiere viajar por turismo, que la gente se siente cómoda comprando directamente al artista, que la gente se siente cómoda comprando por Instagram o que se siente cómoda comprando por plataformas digitales, hay que empezar a pensar en, ok, ¿quiénes somos nosotros? Porque ya vimos cuál es el contexto, ya vimos ese panorama global de dónde estamos y qué queremos o dónde estamos, ahora tenemos que mirar en lo que nosotros queremos. Entonces, aquí yo puse pues tres imágenes, una de un artista que tiene pues un seguimiento de Instagram extraordinario, a una Megan Fox Kelly que es una gran advisor o consultora para coleccionistas privados, fundaciones, museos y legados y una plataforma de una galería comercial. Ahora, creo que es importante tener en cuenta que em, a pesar de que la plataforma y la vía inicial para atraer clientes puede ser física, finalmente muchas de las transacciones se hacen digitalmente y es diferente la utilización de estos medios por una galería y un artista. ¿Y por qué? Porque claramente, como dije anteriormente, la galería tiene un propósito que es vender y vender los artistas que representa, mientras que el artista lo que tiene que hacer es hacerse conocer y crear un reconocimiento por su obra y por su historia y por la calidad de su obra. Entonces, y un advisor lo que tiene que hacer es conseguir clientes que son fundaciones, coleccionistas o personas que crean en nuestro conocimiento o en mi conocimiento para que confíen en que yo les ayude a suplir una cantidad de necesidades que ellos tienen y que muchas veces no tienen tiempo de hacer. Entonces, pues uno como advisor termina siendo muchas veces los ojos del coleccionista o por lo menos para primera entrada y primer contacto con algún artista o alguna galería en particular. En el caso de un artista, pues quiere llegar directamente al coleccionista y en el caso de las galerías también quieren llegar directamente al coleccionista, pero también tienen que atraer artistas para que quieran trabajar con ellos. Entonces, nuevamente, no Instagram o una plataforma no es el único herramienta que tenemos para hacernos conocer. Son muchas y lo primero que tenemos que tener claro es quiénes somos y qué es lo que queremos hacer. Entonces, eh, porque finalmente tengo que llegar a contar una historia. Ahora, ¿quién soy yo y a quién le quiero llegar? Nuevamente, un poco repetitivo, pero sabemos que quiero llegarle a un público que es comprador, ya sea local o global. Quiero tener un valor promedio entre las obras, cuál es el valor promedio de las obras que estoy vendiendo y cuál es la historia que estoy contando. Ahora, se me olvidó contarles un dato particular sobre el mercado actual y es que hoy en día, en el volumen general de obras de arte y en el mercado, las obras por debajo de $50,000, que es plata, pero son $50,000, se venden muchísimo más fácilmente y en más volumen que las obras de mayor valor. Entonces, pues, de cierta manera también es em, en nuestro caso de países latinoamericanos, algunos tercermundistas, pues es una muy buena cosa porque generalmente no tenemos obras que sean tan costosas y lo que nosotros producimos pues muchas veces no es costoso. Entonces, también nos tranquiliza entender que el gran volumen de lo que se está moviendo en el mercado del arte termina siendo probablemente un valor similar al que nosotros estamos manejando en nuestras áreas locales. Entonces, dato importante porque pues todo esto crea una especie de nuevamente de confianza por parte del vendedor y es un poco la historia que yo tengo que tener en cuenta para poder utilizar las plataformas digitales o lo que estoy haciendo en mi gestión para poderlo transmitir a través de las plataformas digitales. Para mí, personalmente, las plataformas digitales son más importantes para las galerías y para los advisors de lo que son para los artistas. Nuevamente, hay unas divisiones de labores y hay una serie
de áreas grises que son importantes de tener en cuenta, pero a grandes rasgos es mucho más interesante para una galería o para un advisor trabajar con plataformas como Artsy, Saatchi Art, Etsy, Artnet, casas de subastas, 1stDibs y YouTube que para un artista. Inclusive Artsy, por ejemplo, es una plataforma que solamente trabaja con gestores en temas de arte, no trabaja con artistas directamente. Entonces, nuevamente, jugar un poco con esto. em, estas se ven un poquito más a fondo en el curso, pero pues tener eso en cuenta, mientras que para los artistas yo recomiendo las redes sociales. Instagram, primero que todo. Facebook en Latinoamérica tiene muchísima importancia. TikTok también es bueno. Y para muchos de los artistas que trabajan con medios digitales, Behance, ArtStation son importantes. Y LinkedIn, la gente lo menciona. A mí me parece que LinkedIn no es el sitio para vender obra, pero sí es un sitio donde uno tiene que estar representado profesionalmente. Ahora, hay un curso, entonces no voy a entrar en detalle en esto, pero hay un curso particular en el diplomado donde sí analizan las características de cada una de estas redes sociales y donde entran a hablar para qué sirve Instagram, para qué sirve Facebook, no para qué sirve, sino cuál es el formato que tiene más éxito en una plataforma versus el formato de otra plataforma. En otras palabras, no copiar el mismo post de Instagram a Facebook, a TikTok, a Pinterest, a Behance y a todos lados, sino tratar de entender un poco cómo maneja la gente, cómo se acerca el comprador a estas cosas, a estas plataformas y jugar con ellas. Nuevamente, razón por la cual creo que Instagram es mucho más importante para artistas que lo que puede ser para una galería y alguna institución. Generalmente las páginas de las galerías y las instituciones son un poquito más aburridas que cuando uno mira las páginas de los artistas. Entonces, recuerden eso cuando lo están pensando para su propia historia. Y finalmente, y llegando pues ya un poco al final de este webinar corto, es cómo contar tu historia. Porque hoy en día lo más importante, lo más importante y lo más importante es tu individualidad y es tu historia. La gente quiere saber de ti, ya sea porque eres galerista y cómo creaste tu galería, cómo llegaste a escoger los artistas que representas, cómo llegaste cómo los estás posicionando en las instituciones y en los museos, cualquier estrategia que sea una estrategia personal o una historia que puedas contar y cómo la cuentas es muchísimo más importante que simplemente utilizar o poner cosas at random en las redes sociales. Entonces, pues esto es muy básico, creo que nos lo enseñan desde el colegio cuando nos empiezan a enseñar a escribir ensayos. Sin embargo, es muy importante, especialmente ya cuando lo hace uno a nivel profesional, tener en cuenta que tienes que definir tu propósito y tu mensaje. Si voy a vender, si voy a educar o voy a compartir. Y nuevamente, creo que en el fondo todos queremos vender, pero es muy aburrido cuando uno entra a un sitio y lo primero que le dicen es compra, 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 si lo que quieres es aprender sobre un artista. Mientras que cuando entras a una galería, pues estás, pues de cierta manera, sí entras a comprar. Entonces, pensar un poco también en esa psicología con la cual se acercan las personas para llegar a las plataformas y en base a ello ir jugando con tus historias y cómo las vas a contar. Claramente la estructura narrativa es un inicio, clímax o nudo y resolución. Eso sigue siendo el triángulo famoso de tienes que llegar al clímax y de ahí para abajo. No ha cambiado, pero lo que sí ha cambiado es que hoy en día también te conectas más emocionalmente con las personas. Entonces trata de contar algo que es personal, que tiene que ver con tu felicidad, tu tristeza, tu angustia, algunas cosas que puedas sentir de la misma manera que los sentidos. Si te puedes tener una descripción táctil, especialmente cuando estás tratando con medios digitales que la gente no puede ver la textura de las pinturas, pues tú puedes decir, tiene una textura que se asemeja a la de una uva pasa, por decir, para hablar de impasto en pintura, por decir algo. Entonces, jugar un poco con esos datos sensoriales y, por supuesto, la autenticidad y la vulnerabilidad, que le pongo estrellita, porque creo que uno de los grandes temas psicológicos también, no necesariamente del mercado, de la estructura del mercado del arte, sino de lo que ha sucedido socialmente alrededor de lo que hemos vivido en los últimos 50 años, es que pues ya no podemos hablar de originalidad de la misma manera que hablaban los modernistas de originalidad, sino que hablamos de autenticidad y ya también tampoco somos, aunque estamos volviendo un poco, pero bueno, a ese ser
perfectamente invulnerable y fuerte, sino que también somos personas que tenemos sentimientos. Esos sentimientos tienen estragos o ayudan nos ayudan a crear ya sea defensas o estrategias para poder manejarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente aprecia muchísimo eso. La gente aprecia que seas auténtico, la gente aprecia, no tienes que ser 100% original, pero sí esa autenticidad es importante y que muestres tu vulnerabilidad. En algunos casos, pues está también muy bien, algunos miedos, algunas cosas. Debes de siempre también especificar qué es lo que quieres que el público haga. Entonces, estoy compartiendo contigo para que aprendas de mi obra, estoy educándote para que el día de mañana, porque esto es muy nuevo para mí, y quisiera compartir lo nuevo que es para mí y lo increíble que ha sido encontrar esta sabiduría, o te quiero vender un cuadro. No pasa nada, hay que dar el mensaje claro y hay que decirles a las personas que quieren. Por supuesto, todos sabemos que especialmente digitalmente el tiempo es oro. En otras palabras, nadie se queda quieto muchísimo tiempo, menos cuando hay otro tipo de distracciones que son fáciles porque no estás en un espacio cerrado, no estás en si no te gustó lo que viste en 3 minutos, te puedes salir y buscar otra película, un poquito el zapping que hoy en día se hace muchísimo por las redes sociales. Entonces tienes que ser muy corto, muy conciso y muy rápido y adaptarte al formato de la plataforma o red que piensas utilizar, que ya fue un poco lo que mencioné, entender muy bien que una historia de Instagram no es lo mismo que una historia de Facebook, que no es lo mismo que una historia ni una plataforma en la cual estás mostrando tu obra o tu galería. Todo esto para llegar a las preguntas y respuestas, que veo que empieza a haber algunas, y para pues, volver a Mari, Pierre y a Miageli para que les den a ustedes algunas otras indicaciones sobre asuntos digitales y este curso en específico y para seguir. Entonces, leo acá que yo hago patrones islámicos, es pura geometría, uso marcadores o colores, no tengo estudios formales del arte ni nada. Soy autodidacta. Quería saber cómo llegar a más audiencia en Instagram, porque el algoritmo o el tiempo de retención es tan bajo que en 3 segundos la gente sigue de largo y ya entonces cómo hacer para llegar a la gente iniciada. Bueno, eso está muy bien, es una pregunta muy, muy válida, Daniel. Nuevamente son temas que verán más a fondo con personas más expertas que yo en cómo mercadearte en los temas de arte digital, pero yo creo que si esa es tu forma, yo lo que haría, y es diferente y es muy bonito, siendo con inspiración islámica, yo inundaría a esos 3 segundos con muchas imágenes, como hay aplicaciones que te ayudan a editar a crear videos de muchas imágenes y probablemente es una forma donde tú bombardeas a la gente con cierta regularidad sobre la variedad de tu obra y eso puede ser una forma muy bonita de crear atención. No, excelente, muchas gracias. Quedó abierta más preguntas. Marie-Pierre, hablen ustedes. Ahora les toca a No, ustedes. muchísimas gracias por esa presentación. Tenemos más de 100 personas conectadas. Veo muchísimo interés. Las personas que estuvieron siempre aquí escuchándote. Gracias además por la claridad con la que vas explicando todo. Creo que muy, muy interesante, sobre todo para las personas de este sector. Voy a aprovechar, si tienen más preguntas pueden escribirlas en el chat. Me les voy a quitar unos 3 minutos nada más para comentarles un poco sobre el diplomado en gestión, marketing y comercialización de artes plásticas, sobre el cual hoy se enmarca este webinar en el que nos ha acompañado la profesora y directora Ana. Es un diplomado que está muy próximo de comenzar. Comenzamos el 20 de marzo, en tanto ya estamos cerrando las inscripciones. Aquí me acompaña Maygelis, quien es la coordinadora de admisiones y los va a estar ayudando en todo el proceso de inscripción. Además, si tienen alguna duda o algo que quieran aclarar, pues Maygelis les puede asesorar, va a estar en toda la disposición de hacerlo. Ella les va a dejar acá en el chat sus datos de contacto para que les puedan escribir directamente por WhatsApp o para que puedan agendar una llamada con ella y aclarar todas las dudas que tengan, bien sea del diplomado o bien sea de la gestión de inscripción, cómo me inscribo, cuáles son las facilidades de pago. Pues MyHelis los puede asesorar con todo el gusto. Acá yo les presento un poco el diplomado. El diplomado lo pueden ver en nuestra página en asuntosdigitales.com. En la sesión de programas van a entrar a la parte donde dice artes y ahí van a conseguir este diplomado.
Este diplomado es especial y lo hemos hecho con mucho cariño, ya tiene varias ediciones, siendo Ana la directora y con unos números extraordinarios al cierre, es decir, mucha satisfacción en nuestros alumnos, como todos nuestros diplomados, pero creo que este tiene un componente muy lindo y emocional. Ana hablaba de las emociones. A nosotros en Asuntos Digitales nos gusta mucho crear diplomados pensando en cómo podemos ayudar al progreso, cómo podemos ayudarlos a ustedes a que tengan las herramientas y además no solamente las herramientas y el conocimiento, sino conocimiento y herramientas que sean totalmente actualizados, que estén en la realidad de 2026 y lo que nos demanda el mercado de 2026. Acá van a poder ver cuál es nuestra propuesta en el diplomado, van a ver la duración, son 16 semanas. Nosotros damos clase una sola vez a la semana para no quitarles tanto tiempo. Las sesiones duran aproximadamente hora y media. Tienen la posibilidad de interactuar con los profesores, de hacerles preguntas. Tenemos facilidades de pago y como les digo, inicia dentro de en menos de 20 días. En 17 días estamos empezando, las inscripciones están próximas a cerrar. Me voy a avanzar un poquito en la página. Esta información está disponible, como les digo, en nuestro portal, pero quiero llegar al contenido del programa para que ustedes puedan ver un poco lo que van a disfrutar en cada una de estas sesiones. Son, como les digo, 16 sesiones impartidas por expertos y profesores en activos en el área, artistas y personas que viven o que están en el mundo del arte, profesores con alta experiencia además dando clases, lo cual va a hacer que el proceso sea lo más fluido posible para ustedes en el aprendizaje, así como lo ha hecho Ana el día de hoy. Pueden aquí revisar dentro de cada una de las sesiones el contenido que se aborda en ellas y pueden verificar si es el contenido que realmente ustedes están esperando, si hay algo que ustedes no vean acá, pueden sentirse en la total confianza de preguntárselo a Maygelis o si quieren profundizar más en el contenido de alguna sesión, ella va a estar a su disposición. Como les digo, son 16. Aquí está la sesión 9 de la cual Ana hablaba, que es la gestión de redes sociales, donde se aborda específicamente el tema de las redes sociales, creación de contenidos para artistas, vemos e-commerce, marketplaces, venta online de arte, que han mencionado un poquito sobre esto, la gestión de la galería, los diseños y la producción de eventos artísticos, el tema de la logística. Hablamos de finanzas, por supuesto, la gestión financiera, la propiedad intelectual, sin duda un tema de mucho interés. Y hablamos también de inteligencia artificial y la digitalización, porque como les digo, es un diplomado con contenido sumamente actualizado. Acá tienen toda la información y May les está dejando en el chat, pueden verlo, sus datos de contacto para que le escriban, puedan comunicarse con ella y puedan responder todas las preguntas que tengan. Voy a seguir acá para no quitarle más tiempo de preguntas y de respuestas a Ana. Voy a leer un poco las que tenemos aquí en el chat. Son bastantes, Ana. Voy a ver, tengo que subir porque mientras hablaba se me llenó esto de preguntas. Bueno, mucha gente dándote las gracias. Piedad pregunta, cómo logra uno contactar una galería para que se interese en mi obra? Esa es una muy buena pregunta y es como la pregunta del millón porque hoy en día a las galerías no les gusta recibir dossiers de artistas. Entonces tienes que entrar un poquito por los laditos, haciéndote amiga del galerista o haciéndote amiga de algún artista que trabaja entre la galería o frecuentando un poco las exposiciones y haciéndote conocer. Pero pues más que una galería vea tu obra, yo creo que lo más importante que tiene que hacer un artista es identificar y definir cuáles son las galerías que podrían interesarse en su trabajo. Porque muchas veces simplemente la gente quiere mostrar su obra y no necesariamente piensa en que el programa de la galería de pronto no es el programa para uno. Entonces, más que hacerte ver, es identifica cuáles son aquellas galerías donde tu trabajo se podría ver muy bien y podría quedar muy bien representado y ya si después empiezas a hacer ese trabajo por los laditos como abejita rondando y hasta que puedas entrar a la flor. Me encanta. Por acá, Leonardo, es muy relacionado con lo que acabas de decir. Nos comenta que es un artista joven de 18 años. Qué gusto, Leonardo, en tenerte aquí y que tengas esa necesidad de formación. ¿Qué recomiendas para dar mis primeros pasos hacia la proyección a galerías y generar un público desde ya? Desde ya. Muchas gracias. Bueno, creo que un poco le respondes ahorita con lo que acabas de decir.
No sé si quisieras agregarle algo más. Sí, un poco también las redes sociales son para eso, tienes que aprovecharlas, especialmente si eres una persona joven. Aquí hay una que creo que te saltaste, porque yo A también ver. tengo el chat abierto, perdón, les estoy haciendo. No, tranquila, tranquila, es que son muchos, La de ¿ves? Pablo Gómez es, en mi caso, hago sketch urbanos y por otro lado realizo caricaturas por encargo. Me gustaría aparte trabajar particulares, trabajar para alguna editorial, lo que es posible. Claro, si eres un ilustrador, no veo ningún problema en que trabajes con editoriales. Lo mismo tienes que identificar cuál es la editorial que está haciendo publicaciones que a ti te interesan y en base a eso, pues empezar como también a empezar a rondar por los lados. Pero yo creo que no tenemos que pensar en que tenemos limitaciones y que podríamos o no podríamos, sino cómo llegar. Pensar en que sí podemos y cómo llegamos. Es creo que también de las estrategias que el curso les da suficientes ejemplos de éxito que pues no son que pues son experiencias de las cuales uno siempre puede sacar algo y aprender algo. Perfecto, gracias Ana. Por aquí Alina nos dice, excelente información, sería genial saber más sobre la psicología del comprador a la hora de comprar arte. Yo creo que todos queremos saber más de la psicología del comprador al momento de comprar arte. Creo que es parte de las ciencias que siguen en mucho desarrollo y en constante cambio. Pero nuevamente estoy de acuerdo contigo. La mejor forma de entender un poco cómo es ese comportamiento, en el caso de estos reportes, lo hacen a través de encuestas, pero yo creo que también lo puedes hacer a través de ciertos estudios de sociología particulares y algunos grandes escritores. No te podría nombrar ninguno en este momento, pero sí sé que hay grandes pensadores. Es más, te voy a dar uno porque sí lo tengo a la mano y es en mi Kindle. Y es una persona que justamente habla, no creo que hable de los coleccionistas en particular, pero sí habla de cómo las diferentes sociedades y las diferentes culturas tienen diferentes formas de entender, en particular la emoción. Se llama Our Emotional Makeup y se llama Our Emotional Makeup y la autora es, no me está entrando aquí. Ujú. Me toca, un momento, perdón, pero bueno, si tienen tiempo, yo sí les digo, porque pues ya aquí son la Bueno, pregunta. mientras buscas, busca, que voy a leer mensajes que me parecen muy lindos que están acá. Gente que te da las gracias. Jorge nos deja su Instagram, Jorge Goncalves 1958. Bueno, gracias Jorge. Daniel nos dice muchas gracias por la respuesta y toda la conversación, 100%. Ok, me voy a parar ahí, Ana, porque aquí ya hay otra pregunta. Ok, se llama Our Emotional Makeup de Vinciane Desper. Entonces, es un libro que pueden conseguir en Amazon y creo que existe ya en traducciones a diferentes idiomas. A ver, la siguiente pregunta es. Ajá, aquí Dennis nos dice, muchas gracias. Bueno, este es Sofía, soy una guía de museo y me pareció interesante la charla sobre cómo está el comercio del arte hoy. Y luego por acá Lía nos dice, quiero hacer en mi casa una especie de galería personal. ¿Cómo iniciar la galería en casa? Tengo muchas obras mías y de artistas que en algunos casos vendo, estulo a que vendo obras a mis amigos artistas. O sea, aquí creo que le faltó como una letra. Pero bueno, quiere iniciar una galería en su casa personal y quiere saber cómo iniciar, si tienes algún consejo. Manda un press release y una invitación y es un cóctel y ya quedó. Si ya tienes esa estructura, si ya lo has hecho, si ya tienes obra, lo único que tienes que hacer es organizarte socialmente de una manera para tener ciertas actividades sociales que la gente entienda que es un sitio de compraventa y de transacción comercial. Perfecto. Alina por acá nos dice que es gestora cultural de artistas latinoamericanos en Europa, con sede en Viena, Austria. Mi Instagram es Alina Cárdenas. Bienvenida, Alina. Encantados de poderte tener en este diplomado. Y nos pregunta si se enfoca más en Latinoamérica. ¿Será relevante para personas viviendo en Europa? Te dejo, Ana, que respondas tú esta pregunta como directora. Creo que lo sabes mucho mejor que Perdón, yo. ¿cuál fue la parte final de la pregunta? Porque está en El Viena. diplomado, ¿No? ella está en Viena y entonces nos pregunta si el diplomado se enfoca más en Latinoamérica o si será relevante para personas viviendo en Ok. Europa. Pues mira, en realidad es relevante para cualquier gestor cultural. Obviamente, la razón por la cual se enfoca más en Latinoamérica es porque hablamos en español y somos una compañía de hispanoparlantes. Entonces es Iberoamérica.
pero el conocimiento en realidad es universal. Yo creo que lo importante ahí no es tanto el conocimiento que impartimos, sino tu capacidad de aprovechar ese conocimiento para tu contexto local. Y creo que es un reto que no solamente tendrías tú estando en Europa, sino cualquier persona en cualquier lugar. Buenísimo. Bueno, tenemos muchas preguntas y ya tenemos que ir cerrando. Voy a leer una más, pero veo que hay muchas personas que nos han colocado en el chat su Instagram y me encanta porque justamente una de las vertientes o de las propuestas que nosotros apoyamos en el diplomado es ese networking, ¿ok? Que ustedes van a tener durante el diplomado unas sesiones de networking que las organiza el equipo que les va a estar acompañando en el área académica justamente para que tengan la oportunidad de conocerse, intercambiar Instagram como lo están haciendo aquí, a qué se dedican y tener espacios de conversación donde puedan interactuar no solamente de alumno a profesor, sino entre alumnos. Creo que eso va a ser en el diplomado de arte es algo muy valioso, bueno, en todos los diplomados lo es, pero en este en especial es súper valioso y ustedes van a quedar con esos contactos que puedan generar durante estas sesiones de networking. A ver, voy a leer una última y cierro. Me disculpan, hay muchas y me encantaría que Ana nos pudiese responder todas, pero como ya tenemos muy poco tiempo, Ana, aquí, Katy, estoy ya casi en las últimas, aunque hay muchísimas más. ¿Cómo se hace la aproximación a museos para que adquieran o incluyan obras de un artista consolidado en su colección? La primera cosa que tienes que ver es cuál es la misión del museo y si el artista consolidado de la obra y el contexto de la historia del artista tiene que ver con la misión del museo. Hay museos que son enciclopédicos, que son probablemente más fácil, otros que no lo son, entonces pues hay que tener eso en cuenta. Y pues la forma más fácil es nuevamente el networking con los curadores, que finalmente son las personas que inician las transacciones comerciales de compra y venta de las instituciones culturales. Es su visión, es la visión hay diferentes curadores dependiendo del tamaño de la institución. Hay curadores jefe, después hay curador de pintura, curador de escultura, curador de arte latinoamericano, curador de artes decorativas, en fin, hay mil clasificaciones, pero lo que tienes que hacer primero es identificar si la obra va a aportarle a la institución particularmente algo y en caso de que sí, contarle esa historia a los curadores que son quienes inician ese tipo de transacciones de compraventa. Bueno, se nos agotó el tiempo, muchísimo interés. Gracias, gracias por todas las preguntas. La invitación es a que puedan acompañarnos en este diplomado que está próximo a empezar. Ahí van a tener espacio de preguntar, de conversar, de aclarar, despejar, intercambiar ideas que va a ser sumamente provechoso para ustedes. Me da mucho pesar que Ana no nos pueda responder todas el día de hoy, pero bueno, la tendremos durante el diplomado asumiendo la dirección de este y acompañándolos en este proceso. Gracias a todos por aceptar la invitación una vez más en Asuntos Digitales. Esperamos verlos en la próxima edición del diplomado o en un próximo encuentro que los hacemos periódicamente. Así que estar atentos en nuestro Instagram, Asuntos Digitales, y nuestra página web, asuntosdigitales.com. Gracias, Ana. Gracias a Y todos.